Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. Buenas noches. Good night, everybody. ¿Cómo estáis? How are you? ¿Bien? Sí. Me alegro mucho de que estéis aquí a pesar de la lluvia. I'm very happy that you're here, even though it's raining outside. Y es un privilegio para mí poder compartir con vosotros. And it's a privilege for me to be able to share with you. Han sido años tanto de conocer a Ariel, a Ashley y a Joel, a la pastora. It's been a lot of years that I've known Pastor Ariel, Ashley, and Joel. Y estando más cerca de ellos ahora en el equipo, And now being able to be closer to them in the staff, estoy aprendiendo mucho I'm learning a lot from Joel, de todo el staff. from all the staff. Y estoy muy agradecida. So I'm very, very thankful. Así que bueno, como ya sabéis, los miércoles hemos estado hablando sobre Hechos. As you already know, every Wednesday we've been studying on doing a study on the Book of Acts. Hoy vamos a hablar sobre Hechos 19, And today we're going to be seeing Acts 19. ¿ok? Vamos a hacerlo también un poco interactivo, así que But I wanted prepararos para moveros. To be a little bit more interactive, so get ready to be able to move around. Jordi. Bueno, para daros un poco de contexto, Éfeso era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. To give you a little bit of context, Ephesus was one of the most important cities of the Roman Empire. Era un centro religioso, comercial, espiritual, cultural, perdón. It was a religious center. It was also business and culture. A lot of culture was happening there. Y ahí se encontraba el gran templo de Artemisa, que era There was- considerado una de las 7 maravillas del antiguo. There was a big temple there of Artemis. Artemis, and it was one of the 7 wonders of the world. Ujú. En este ambiente había mucha idolatría, mucho comercio, mucha superstición. In this time, there was a lot of idols and superstition, a lot of worship of idols. Ujú. Hasta que llegó el apóstol Pablo con un mensaje disruptivo And then Paul came along with a disruptive message. que declaraba el evangelio y a Jesús por encima de todo. He was declaring the gospel and Jesus. Entonces este capítulo lo vamos a reducir a 3 cosas que nos puede enseñar. And I wanted to reduce this chapter to 3 main things that we can learn from it. A través del evangelio y del Espíritu Santo se transforman vidas. Through the gospel and the Holy Spirit, lives can be transformed. Tenemos sabiduría ante el engaño espiritual We have wisdom against the deceiveness of spiritual things. y tanto el evangelio como el Espíritu Santo confrontan los valores del mundo. But also the gospel and The Holy Spirit. the Holy Spirit confronts the things of the world. Vamos a ir a Hechos 19, And let's del go 1 to al 7, chapter 19, verse 1 to 7. que dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. While Apollos was in Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples and asked them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" They answered, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit." So Paul asked, "Then what baptism did you receive?" "John the baptism," they replied. Paul said, "John baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is, in Jesus. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in tongues and prophesied. There were about 12 men in all."
Aquí podemos ver que el verdadero conocimiento de Cristo transforma vidas. We can see here that the true knowledge of Christ transforms life. Pablo encuentra a unos discípulos que conocían el mensaje de Juan, que se habían arrepentido, Paul meets disciples that knew the message of John and that they had become his disciples, pero todavía no sabían sobre el Espíritu Santo. but they had not heard about the Holy Spirit yet. Una vez Pablo les explica todo el Evangelio, But once Paul explains the whole gospel, ellos creen, son bautizados en el Espíritu they believe and they're baptized in the Spirit, y lo que era religión se convierte en una relación. and what was a religion suddenly becomes a relationship. Estos discípulos sabían de arrepentimiento, pero no conocían la comunión con el Espíritu Santo. These disciples knew what repentance was, but they did not have a communion with the Holy Spirit. Eran personas con una fe incompleta o superficial. They were people with an incomplete faith, or it was more like a superficial faith. Y la vida cristiana yo creo que todos lo hemos podido experimentar, And I feel like we all have experience in the Christian life, que no podemos vivirla solo por nuestra fuerza humana. and we realize we cannot live it just with our own human strength. No basta con religión, no basta con saber solo la mitad del mensaje, It's not enough just with religion or just to know half of the message, que Jesús nos ama, que murió por nuestros pecados. that Jesus loves us, that Jesus died for our sins. Estos discípulos tenían buena intención y tenían fe, These disciples had good intentions and had faith, pero aún no habían experimentado la plenitud del evangelio que estaba dispuesta para ellos. but had not experienced the fullness of the gospel that was ready for them. Caminar conforme a la voluntad de Dios es caminar a la par con el Espíritu Santo. To be able to walk next to God and His will is to be able to walk with the Holy Spirit. Si no vivimos en relación con el Espíritu Santo, If we don't live in a relationship with the Holy Spirit, llegará momentos en los que será difícil discernir there will be a moment where it's going to be hard for us to discern, y nos será fácil caer en tentación, confusión, engaño. and we will fall onto sin and we will be deceived. El Espíritu Santo no solo nos informa, sino que también nos transforma. The Holy Spirit doesn't just inform us, but He also transforms us. Cuando Jesús entra en nuestro corazón, cambia toda nuestra vida. When Jesus comes into our heart, He transforms our whole life. Y así como estos discípulos recibieron el Espíritu Santo, cada creyente And just like these disciples received the Holy Spirit, all believers necesitamos vivir en plenitud, con poder y verdad. need to live in fullness with power and truth. Vale, ahora es donde me ayudáis vosotros, ¿ok? And here's where I'm going to ask you to help me. Te voy a preguntar, ¿qué diferencia ves entre conocer acerca de Jesús So, what difference is there between knowing about Jesus y tener una relación viva con Él a través del Espíritu Santo? and to have a vivid relationship with Him through the Holy Spirit? Ujú, I would say, what's the difference between being a religious person and being a good Christian? ujú. ¿Cuáles son las diferencias? So, what are the differences? Una es. No, go ahead. Feeling in less. I feel like instead of like it being a challenge for you to follow His way, like your will aligns with His will. Like you want to act more Christ-like, so it becomes easier to follow. Es la idea de poder ser más como Cristo para que sea más fácil seguirle. Ujú. ¿Diana? La experiencia. Una cosa es ver de lejos y otra cosa es vivir. The experience, because one thing is to see it from afar, and another is to be able to live it. Ujú. ¿Alguien más? Una de las cosas que yo tengo aquí puestas es que se refleja en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de tratar a los demás, One of the things that I wrote down here is that you can see it in a way of speaking, in a way of treating others, en nuestras decisiones, en nuestras prioridades. and how we make decisions, and what our priorities are. La fe deja de ser una teoría y se convierte en una vida guiada por el Espíritu Santo. Faith stops being a theory and becomes a life guided by the Holy Spirit. Amén. Ok. Vamos a leer Hechos 19 del 11 al 20. Now let's read in Acts 19, verses 11 to 20. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían.
Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían participado en la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. God did extraordinary miracles through Paul, so that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illness were cured, and the evil spirits left them. Some Jews who went around driving out evil spirits tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon-possessed. They would say, "In the name of Jesus whom Paul preaches, I command you to come out." 7 sons of Sceva, a Jewish chief priest, were doing this. One day the evil spirit answered them, "Jesus I know and Paul I know about, but who are you?" Then the man who had the evil spirit jumped on them and overpowered them all. He gave them such a beating that they ran out of the house naked and bleeding. When this became known to the Jews and Greeks living in Ephesus, they were all seized with fear, and the name of the Lord Jesus was held in high honor. Many of those who believed now came and openly confessed that they had done. A number who had practiced sorcery brought their scrolls together and burned them publicly. When they calculated the value of those scrolls, the total came to 50,000 drachmas. In this way, the word of the Lord spread widely and grew in power. Amén. El poder de Dios expone toda oscuridad y toda obra del enemigo. The power of the Lord exposes all darkness and evil Works of the devil. and works of the devil. En Éfeso, Dios empieza a obrar milagros a través de Pablo, In Ephesus, God becomes to do miracles through Paul. ¿y cuál es el resultado? And what is the result? ¿Me podéis decir qué es lo que se ve a través de esto? Can you tell me what do we see through this? Conversiones. People coming to Christ. ¿Qué más? What else? That God was working through Paul's hands. Ujú. Temor de Dios, Fear of God, arrepentimiento repentance, y una acción pública de lo que ahora ellos creían. and a public action of what now they were believing. El nombre de Jesús no es una fórmula, The name of Jesus isn't just a magic formula, sino una realidad de poder para los que realmente le conocen. but it's a powerful reality of those that actually know Him. El Evangelio desenmascara las tinieblas, las falsas The prácticas gospel takes away espirituales. the mask of the darkness. El poder de Dios expone toda oscuridad y toda obra del The enemigo. power of God exposes all darkness and anything that the enemy may be planning. Los efesios quemaron aquello que los ataba al pasado. The Ephesus burned all of those things that were tying them to their past. Conocer y experimentar el poder de Jesús no solo trae convicción, sino acción. To be able to know and experience the power of Jesus doesn't just bring an action, but also brings conviction. Ujú. Entonces ahora te pregunto a ti, So now I want to ask you, ¿hay cosas, hábitos, creencias en tu vida que aún compiten con el señorío de Jesús? are there things in your life that you believe that are still competing with God's Lordship. power and His Lordship? Para ellos eran libros de magia, For them, there were books that contained magic formulas, pero puede ser perfectamente una serie de televisión, but it could be maybe a TV series, puede it ser una relación, can be a relationship, puede ser una preocupación, it can be a worry, puede ser una ambición. it can be something you are ambitious for. Os voy a dar un tiempo para meditar en esto.
And I want you to just take a moment to think about this. Para que podáis reflexionar en esto, que le pidáis al Espíritu Santo que os revele qué es esto para And vosotros. that we can ask the Holy Spirit to show us what is it that is in our hearts. ¿Ok? Unos minutos. Señor, te pido que nos reveles en este momento, Lord, I pray that you will reveal to us in this moment. Espíritu Santo, lo que nos está alejando de ti. Holy Spirit, I pray you reveal those things that may be making us be far away from you. Queremos estar más cerca de ti, We want to be closer to you. queremos conocerte más We want to be able to know you more y queremos ser capaces de predicar tu evangelio a otros. and to be able to preach your gospel to others. Amén. Amen. Vamos a pasar al último punto. And I want to go to my last point. Esto es Hechos 19, del 23 hasta el final, que es el 41. It's Acts 19, verse 23 to the end. Dice así: porque por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto se enfurecieron y comenzaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesios. Enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y a Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado, rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta, y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante, y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar a un mismo tiempo, como por 2 horas: grande es Artemisa de los Efesios. El secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud y dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres. Aún ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado con nuestra diosa. Así que, si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten allí sus acusaciones unos contra otros. Si tienen otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto, si no hay alguna? Dicho esto, despidió la asamblea. Bueno, aquí pasan muchas cosas, A lot of things happen here. pero mayormente podemos ver But we can see cómo esta persona que estaba atacando a Pablo, yendo contra Pablo, this person that was coming against Paul le fue fácil confundir al resto de personas, was easy to confuse all the other people de manera que, como ha dicho, había gente que ni sabían por qué estaban protestando. in a way that, like we just read, that there were people that didn't even know why they were rioting. Esto es lo que pasa cuando no conoces a Jesús, cuando no conoces al Espíritu Santo. This happens when you don't know Jesus, when you don't know the Holy Spirit. Pero el Evangelio cambia y rompe con las estructuras que conocemos incluso hoy en día. But the gospel changes and breaks those structures, even of those that we know nowadays. Y seguir a Cristo
implica oposición. And to be able to follow Christ, it implies that you will receive opposition. Y gracias a Dios no estamos en uno de esos países en el que físicamente nos persiguen por hablar de Cristo, And thankfully, we're not in one of those countries that we are followed literally because of being Christian. pero aún así el enemigo nos pone oposición cada día. But even though the enemy will try to oppose us every day, Puede ser de una manera muy explícita o puede ser con cosas muy pequeñas que no notamos. it can be in a very explicit way, or it can be in very little things that we won't see or notice. Quien predica la verdad debe esperar resistencia del mundo. Who preaches the truth must expect a resistance, opposition from the world. Pero Dios siempre tiene el control a pesar del caos. But God always has control, even in the chaos. Y el propósito del Señor siempre se cumple. And the purpose of the Lord always comes true. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, Romans 12:2 says, "Do not be conformed to this world, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. but be transformed through the renewal of your mind." Mi pregunta es, My question for you is, ¿en qué áreas de tu entorno, ya sea trabajo, familia, redes sociales, in what areas of your surroundings, whether it's family, social media, friends, te resulta más difícil mantenerte firme en la verdad de Cristo? you feel that it's harder to stand firm in God's truth? ¿Cómo puedes responder a la oposición con sabiduría y amor? How can you respond to the opposition with wisdom and love? ¿Tenéis alguna idea? Any thoughts? Yo soy de los Estados Unidos y en los Estados Unidos, si eres cristiano, like, todos tienen una idea de qué persona estás. I'm from the States, so when I'm there, everybody has an idea of what a Christian is like. Exacto. Y pienso que esta imagen de un cristiano es muy mala y muy no es la realidad. And they think that a Christian it has a bad image and it's not a reality. Especialmente es que soy like, una mujer y una mujer asiática, y pienso que like, es muy difícil tener mis valores de like, amor y de derechos humanos y también mi fe y porque yo estudio política, todo es muy difícil like, to balance mi fe y like my conviction, my political convictions. Can you say it in English? For me, I study international relations, and so I'm like very politically minded, and I feel like it's very difficult for me to have my values of being, believing in rights of women, rights of like people of color, but also like balancing my politics and my faith. Like I feel like there is no one party or belief system that I feel like is truly showing God's will, because people are imperfect, and it just is hard to, be surrounded by them and try to discern what's better, I guess. Yeah. That goes very well with what I had here. Oh, perdón. And that goes very well with what she has here. Esto va muy acorde con lo que tengo aquí, que dice, puede ser difícil mantenerse firme cuando los valores de tu entorno contradicen los principios del Evangelio. It can be very hard to stay firm when the values of your surroundings are opposite to those of the gospel. Presiones sociales, burlas, tentación de encajar. Social pressure or bullying or this pressure to be like everybody else. Pero Dios nos llama a ser luz y a no mezclarnos con la oscuridad. But God calls us to be light and not to be mixed with darkness. Y podemos responder a la oposición mostrando el carácter de Cristo, And we can respond to the opposition showing God's character, que es respeto, amor which is that respect, that love, y firmeza en la verdad. and being firm on the truth. Recordar que Dios tiene el control And remember that God has control, y esto nos ayuda a no ceder ante el miedo. and this helps us to not give in to the fear. Y la meta no es ganar discusiones, And our goal isn't to win discussions, sino reflejar a Jesús para que otros vean cómo transforma su poder. but to be able to show Jesus and see how his power transforms. Amén. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Te
Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. Thank you, Lord, for this time that you have given us. Gracias porque nos sigues revelando tu palabra. Thank you because you keep showing us your word. Gracias por el Espíritu Santo, Thank you for your Holy Spirit, que es el perfecto ayudador. that He is the best helper. Te pido, Señor, que nos muestres en este momento y a lo largo de la semana I pray that you will show us in this moment and throughout the week esas cosas que nos hacen alejarnos de ti, distanciarnos de ti, those things that make us distance from you, y que nos ayudes a traer tu evangelio con amor and that you will help us to bring your gospel with love y a no ceder ante el miedo and not to give in to fear, y a reconocer ante cualquier circunstancia que tú eres soberano. and to recognize that against all circumstances you are powerful. Bendigo a cada persona que está aquí. I bless every person that's here. Te pido, Señor, que estés con ellos I pray that you will be with them y que sigas revelándote de la manera tan especial que lo haces. and that you will keep revealing yourself in this special way that you do. En el nombre de Jesús. In your Amén. name we pray, amen. Amén. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.